Yo tampoco no puedo cargar. Libros de lector. ¿Sí quieres estar aquí? Bueno, entonces me voy a olvidar como dice. No sé, yo ya cuando va a estar bien, estoy bien. Y si no, pues pedimos recompensa. No, ¿de cuánto es la recompensa? No sabe, no tienen gusto. Depende de cuánto lo valoren. ¿Y los servidores? Entonces, si busquen las encontramos. Sí. Muy bien, pues vamos a leer allí en Isaías 42 todavía. Isaías 42. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, así dice Dios el Señor, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahora, hablando acerca de esta tarea que aquí el Señor habla, que le es asignada a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que creo que vale la pena mencionar es precisamente cómo es que todo depende de nuestro Padre Celestial. Él es el que está allí pendiente de todo cuanto pase. Por un lado, esto nos lleva a nosotros a tener la confianza de que cualquier tarea que Dios nos asigna, en ello no estamos solos, no se trata de que veamos cómo le hacemos para llevarla a cabo, sino que, como lo dice aquí claramente la palabra, Él es el que nos sostiene, que Él es el que está viendo por nosotros, cuidando de nuestra persona. Y entonces esto nos da la libertad de que nosotros nos aboquemos directamente a las tareas que el Señor nos está encomendando. De otra manera, si nosotros nos llenamos de afanes y preocupaciones por lo que sí son nuestras necesidades, no podemos decir que no existan, pero que dejamos que eso nos atrape, nos distrae, y una de las cosas que termina sucediendo es que no vamos a ser hallados fieles en el desempeño de lo que el Señor nos ha encomendado. Y entonces, viendo esto que le encomendó nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo, Él se los dice así. Lo primero que le menciona es cómo lo ha puesto por pacto para la gente. Lo que nosotros leemos en la palabra de Dios con respecto a los pactos, y que ahora sí que escuchando lo que se ha manejado en medio de la iglesia y que se han hecho cantos alrededor de esto, uno puede ver que cuando hay pactos que van a sostenerse o que van a valer la pena, vienen de parte de Dios. Es Dios el que habla sobre ello, el que establece las bases para que ese pacto exista, y prácticamente depende de él que el pacto funcione. El Señor habla de determinadas
características en razón de cómo se va a desempeñar ese pacto. Pero hablando ya de lo que tiene que ver directamente con nuestro Señor Jesucristo al venir aquí como hombre, nosotros podemos recordar que la noche que nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido, entregado por Judas, Él, hablando con los apóstoles, después de haber celebrado la Pascua, les dijo, ahora sí que lo que conocemos como la institución de la Cena del Señor. ¿Cómo es que Él estaba entregando su cuerpo para ser partido, a fin de que todos nosotros pudiésemos participar de Él? Y como Él estaba dispuesto a derramar su sangre para pagar por nuestros pecados y hacernos limpios de los mismos. Y usó eso, es la sangre del nuevo pacto. Y esto está más ampliamente explicado en la epístola a los Hebreos, donde habla acerca de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para que este pacto tuviera plena validez. Así de que cuando habla en esos términos, dice que dio a Jesús por pacto a la gente, a todos nosotros. Es decir, no se trata de, como en los otros casos, de algo escrito o dicho para que fuera escrito, y que hablaba de una participación de nuestro Señor Jesucristo con una responsabilidad en cuanto a los hombres, sino que aquí el pacto es Jesús mismo, es decir, la prueba de que viene de parte de Dios, y no que no hubiera sido anunciado, no que no hubiera sido profetizado, pero ya es Jesús mismo entregando su vida. Mientras que en lo que, para ahora sí que entender el término de nuevo pacto, hablamos entonces del viejo pacto. En el viejo pacto era la ley estableciendo qué sacrificios tenían que hacerse por el pecado y la culpa, y hablando de quién cometía los pecados y sobre qué bases. Y entonces podemos decir algo externo al hombre, y para decirlo también así, externo a Dios. Pero hablando del nuevo pacto, es algo que tiene que ver directamente con nuestro Señor Jesucristo, y que también nos involucra a nosotros muy directamente en lo personal. Por eso, como lo dice Romanos 12, somos llamados a ofrecernos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ahora, una vez que vemos este aspecto, dice, es también luz a las naciones. Ahora, vamos a leer un pasaje para leer en el capítulo 49. Isaías. Y dice el versículo 5: Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarla a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y algo que Dios nos ha permitido pues ya experimentar por poner nuestra fe en Jesús y en su sacrificio perfecto, es lo que dice allí en Juan 8, como Él es la luz del mundo, la luz que alumbra, lo dice el capítulo, la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Pero sobre todo por lo que leemos allí en el capítulo 8, en el versículo 12, donde Jesús dice, el que cree en mí no andará en tinieblas,
Y una de las cosas importantes que hemos podido descubrir ya en nuestra experiencia como creyentes es que antes de conocer al Señor era tan fácil tropezar y caer, porque al andar en tinieblas ni siquiera sabíamos por dónde íbamos ni con qué tropezábamos. Al iluminar nuestro entendimiento, al traernos la luz del Evangelio, al hacer resplandecer su luz, el Señor, en nosotros, por ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que al darse toda esta situación, lo que ha sucedido en nuestra vida es que hemos podido ver las cosas no solo de otra manera, porque creo que aún en el mundo pueden usar esa expresión, donde aprovechando alguna experiencia pueden decir ya ahora veo las cosas de otra manera, sino que Dios nos ha permitido ver las cosas como realmente son y para lo que están. Al traer esa revelación a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues lo que ha sucedido es que hemos llegado ahora sí que a un lugar iluminado, donde podemos apreciar todo tal como Dios lo ha establecido, tal como Dios lo ha creado para lo que funciona, y no tenemos que estar especulando, no necesitamos teorías, tenemos solamente verdad, y esta es la gran diferencia. Y entonces una de las cosas muy interesantes que podemos ver es que habiendo empezado toda esta labor en medio del pueblo de Israel, siempre fue el propósito de Dios de que esto se extendiera a todas las naciones, que ninguno de los hombres sobre la faz de la tierra quedáramos excluidos de esta posibilidad, de esta bendición. Vamos a leer en el capítulo 13 de Hechos, leo a partir del versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y estaban citando precisamente estos pasajes que estamos considerando el día de hoy. Y entonces lo que podemos encontrar es cómo ha venido de parte del Señor todo este testimonio de que así es. Nosotros podemos recordar lo que empezábamos a mirar en el capítulo 9, de lo que dice así de entrada: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y no se refería solamente a la estrella de Belén, sino a Jesús mismo, que al ya iniciar su ministerio, empezar a hablar la palabra, dar a conocer toda la voluntad de Dios, simplemente nosotros vemos cómo eso trajo la luz necesaria para que como personas pudiéramos ver con claridad y tomar decisiones firmes y serias, ¿no? Y independientemente de lo que pasó con los judíos, lo que fue importante aún es ver cómo el Espíritu Santo guió a Pablo, a Bernabé, para que ellos
tuviesen presente esto que estamos estudiando hoy, y que, habiendo sido anunciado con tanta anticipación, ellos hubieran podido tenerlo presente, no por su capacidad humana, sino por esa revelación del Espíritu Santo. Y entonces, volviendo al 42 de Isaías, dice en el versículo 7 algo muy interesante. Uno diría, pues ya el Señor es luz, ya alumbra a todos, pero algo que nos pasó como hombres es como el Dios de este siglo, como lo dice allí en 2 de Corintios, cegó nuestros entendimientos. Y entonces, hablando de que la gente en general estaba ciega, Jesús por eso usó esa expresión de estos son ciegos, guías de ciegos, hablando de que realmente el problema va en razón no solamente de que no hay luz, sino ciegos. Algo que Dios nos ha permitido conocer con algunos animales que viven en la oscuridad, que están allí metidos como los topos, ¿no? Y que prácticamente se vuelven animales ciegos, al igual que los muchos peces en las profundidades del mar. Y ahora sí que, hablando de la capacidad de la vista, pues no está en ejercicio, porque no la podrían usar en medio de la oscuridad, pero eso termina llevándolos a que haya en ellos ya, por esa creación que Dios hizo, que estén ciegos. Y ahora sí que en el medio donde se mueven, así está. Así estábamos la humanidad, ciegos, sin poder ahora sí que abrir los ojos. Por eso la tarea de nuestro Señor Jesucristo va en ese sentido. Al venir nuestro Señor Jesús, al vivir esta vida santa, uno puede darse cuenta que esa vida la vivió los primeros 30 años de su vida. Él estuvo caminando en rectitud, en santidad, en justicia, en verdad. Y la gente, como leemos los testimonios en los evangelios, pues solamente daban testimonio de que ahí era el hijo de José, de María, tenía sus hermanos, como dice en Juan, el carpintero, y punto. No había ningún mal testimonio, nadie podía dar un mal testimonio sobre Jesús. Pero evidentemente no era suficiente, siendo la luz del mundo. ¿Qué necesitaba? Que se abrieran los ojos de los ciegos. Y entonces, la labor de nuestro Señor Jesucristo al predicar el Evangelio fue esa. Y algo que hemos aprendido, y muy importante, es cómo lo que nuestro Señor Jesucristo predicó y nos ha llamado a predicar es esto que leemos en Juan capítulo 6. Versículo 63. Sí. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahora, lo importante de esto es que, al igual que se lo había dicho a Nicodemo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu.
hablando de que el agua no es otra cosa, como lo dice Efesios, sino la palabra de Dios, o como se los citó en el capítulo 15 de este mismo Evangelio de Juan: la palabra que yo les he hablado los ha hecho limpios. Y entonces, una de las cosas importantes para nosotros es que no se trataba solamente de que hablaba bien, o bonito, o agradable, sino que algo que hubo la oportunidad de descubrir y disfrutar fue precisamente el hecho de cómo, por medio de la obra del Espíritu Santo, esa palabra llegaba a la gente, como hoy también puede hacerlo, y de hecho lo hace, y hace resplandecer la luz del Evangelio, abre los ojos de los ciegos. Por eso, cuando recibimos la palabra, podemos ver lo que el Señor es, lo que el Señor hace y cómo lo hace. Es decir, viene todo un cambio, y un verdadero cambio en todos los aspectos. De tal manera que al hablar acerca de esta labor de nuestro Señor Jesucristo, Él, en el momento en que empieza a dar a conocer el mensaje del Evangelio, pues lo que está haciendo es precisamente dando esa oportunidad. Vamos a decir que el requisito, sí, Él también lo dejó muy claro, era y sigue siendo que se reciba la palabra, que se crea en Él, en el mensaje. Y entonces uno puede ver que cuando el Señor nos da la oportunidad de predicar el Evangelio, llenos del Espíritu Santo, lo que menos tenemos que preocuparnos es de convencer a la gente. No es nuestra labor. Esa es labor del Espíritu Santo, que, como lo dice también allí en Juan 14, Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es nuestra labor, es el Espíritu Santo. Por eso se requiere que lo que compartamos lo hagamos bajo la dirección del Señor, en el poder del Espíritu Santo, para que nuestras palabras sean espíritu y sean vida, y que quienes nos escuchen tengan la oportunidad de recibir esa palabra y experimentar ese cambio, que haya toda esa transformación. De otra manera, pues lo van a poder ver si nosotros somos los primeros que no caminamos en esa gracia del Señor, bajo esa dirección del Espíritu de Dios, en convertir el Evangelio en una filosofía nueva, o en una oratoria agradable a los ojos a los oídos de la gente, y que puedan llegar a decir que qué bonito, pero hasta ahí, ¿no? Que les parece que pues Jesús tenía muy atinadas ideas, y cosas así, a diferencia de cuando nosotros, por la gracia de Dios, le servimos y proclamamos el Evangelio en ese poder del Espíritu Santo, pues el resultado va a ser precisamente que quienes reciban la palabra, sus ojos van a ser abiertos, ellos van a poder conocer todo lo que es la obra de Dios. Y dice algo más: para que saques de la cárcel a los presos, hablando de esa condición de esclavitud en el pecado. Por eso, hablando de todo lo que queda implícito en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente eso, como Él, al predicar la verdad, al dar a conocer la buena voluntad de Dios para con nosotros, nos ha dado la oportunidad de saber que, aun habiendo cometido toda clase de pecados, de errores, de desatinos, de torpezas, en Cristo Jesús podemos tener un nuevo principio, podemos empezar nuevamente. Por eso, como lo dice claramente la palabra, y son de esas
pasajes que nos es muy necesario tenerlos presentes. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y lo peor que nosotros podemos hacer es estar hablando del pasado, de todo lo que hicimos fuera de la voluntad de Dios. Por eso, como lo hemos aprendido, olvidando ciertamente lo que queda atrás, proseguimos al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y como lo dice también aquí en Isaías, no traigan a la memoria las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Y esto es precisamente lo que Dios hace. ¿En qué esclavitud pudimos haber estado sumidos? La que sea. El Señor Jesús vino para hacernos libres. Y lo dijo así con esas palabras que también se han dado a conocer y puedo decir de una manera abundante, porque a algunos les gusta el pensamiento, aunque no atienden a la razón de que exista esta expresión, de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces manejan eso sin entender algo que Jesús añadió. Si el Hijo los libertare, entonces serán verdaderamente libres. Y para eso vino Jesús, para librarnos de la opresión del enemigo, de las mentiras, de los engaños, de poder ser libres de toda esclavitud por el pecado y poder caminar en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, poder vivir bajo la dirección del Espíritu y conociendo lo que es ahora sí que la vida en plenitud, la vida en abundancia. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, al estar predicando el Evangelio, llevó a la gente a experimentarlo. No es extraño que entonces dijera, este habla como quien tiene autoridad. Y viendo aún los casos que Dios nos hace saber, que conocemos un poco más de ellos, de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo, de Mateo, de Felipe, de Tomás, digo porque no tenemos mucho material para todos, de Natanael. Lo que Dios nos hace saber es que evidentemente el haber conocido a Jesús, haber escuchado su palabra, haberla recibido, los llevó a tener una experiencia que de entrada seguramente ni siquiera podían definir, pero lo que es esa libertad, no libertinaje, no es de que ya voy a hacer lo que me da la gana. Pero una de las cosas que uno puede mencionar es que cuando se habla de esclavitud, no puede uno dejar de pensar en el asunto de estar encadenado, atado de alguna forma. Y hace tiempo me platicaba Ruth de algo que tuve la oportunidad de leer, de que le sacan la cabeza, ¿cómo es la expresión? Hablando de cómo poder entender esto que el Señor hace con nosotros. Y entonces esto está ligado a lo que tristemente sucedió en razón de la esclavitud, de todos los que iban allí a tomar como prisioneros y esclavos a los africanos para después venderlos, pues tanto en algunos países en Europa como principalmente en América. Y entonces al hablar acerca de esto, cómo los llevaban encadenados en esas filas, donde para ahora sí que asegurarlos les ponían uno de esos grilletes en el cuello, ¿sí? y con cadenas entonces los iban conduciendo. Y este hermano que comparte esta palabra dice que algunos de los también africanos, pero que tenían recursos, podían hablar con los traficantes de esclavos
a la hora de poder reconocer a alguno de sus conocidos allí y decirles: yo te compro ese. Y entonces, como llevaban esto en el cuello, a la hora que compraban a ese conocido suyo, el traficante de esclavos, pues lo que hacía era quitarle esto, y pues decían, le sacan la cabeza, ¿sí? Le sacan la cabeza de ese grillete. Sí, que su traductor le dijo que así se decía, ¿no? Liberar. Así es. Sí, ya para ellos llegó a ser el término para entender lo que Jesús hace con nosotros. Estar en esa esclavitud nos saca la cabeza, nos libra, ya no estamos más atrapados allí por esas cadenas. Así es. Hay un canto que me encanta como lo entonan unos hermanos, evidentemente pusieron entendimiento en lo que estaban cantando, no solamente cantaron guardando la técnica, sino que pusieron ese entusiasmo para declararlo. Y parte de este canto habla de cómo el Señor nos encontró atrapados en los grilletes del pecado, ¿no? Y a causa de nuestras malas decisiones y nuestros desatinos y todo. Y entonces cómo el Señor llegó y abrió esos grilletes y nos dejó en libertad para poder vivir conforme a su voluntad. Y entonces ya dice: ya no tengo temor del mañana, tampoco del pasado. Soy libre, verdaderamente libre. Y claro, yo se los canté aquí en un solo tono, pero por eso me encanta cómo lo cantan ellos de una manera tan preciosa, porque pues, declarándolo con todo su ser y haciéndolo a uno experimentar lo que eso significa. Bueno, pero sobre todo hablando de esta experiencia, donde una de las cosas que podemos decir nos ha acompañado como humanidad es pues vivir a la sombra del pasado, vivir preocupados por todas las cosas que se habían estado dando. Y entonces el Señor al llegar a nuestra vida ha hecho una obra tan preciosa, tan perfecta, tan real, que somos libres, realmente libres. Y lo que nos pide es que lo creamos. Y entonces, caminando en esa libertad, decidamos ser siervos de Él, sometidos a su voluntad, para no perder la libertad, interesantemente, ¿no? Porque uno diría, pues si ya somos siervos otra vez, ¿cómo vamos a ser libres? Bueno, ahora sí que por el amo que tenemos, el Señor que tenemos, que al pedirnos que seamos sus siervos, nos pide que lo hagamos de una forma voluntaria y que al mismo tiempo podamos descubrir que servirle a Él es encontrar nuestra razón de ser, y lo que nos permite en todas las cosas estar actuando con libertad, con plenitud, y eso es maravilloso. Ahora, lo siguiente que dice allí en el versículo todavía 7, dice: y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y entonces es la parte final del 7. De tal manera que nosotros estamos en Isaías 42, encontramos cómo es que las tinieblas se vuelven algo tan espantoso que ni siquiera sabíamos dónde habíamos quedado. Y recuerdo que una de estas obras, la de Ben Hur, habla de cómo a su madre y a su hermana las pusieron en una mazmorra allí en lo más profundo
de la prisión, como acostumbraban hacerlo, y que pues era una forma de sumirlos en la total oscuridad, de tal manera que aún quienes les llevaban el alimento tenían que llevar sus antorchas para ir alumbrando el camino y poder tener la oportunidad de llegar hasta las celdas y pasarles el alimento. Pero hablando de algo que Dios ha permitido que el hombre o la humanidad vivamos en lo físico, en lo material, pues para aún enseñarnos hasta dónde podemos estar atrapados, y que parece que pues no hay la menor esperanza, porque ni siquiera ahora sí que haciendo túneles como han acostumbrado algunos para escaparse de las prisiones, allí hacer un túnel pues era tener que estar rascando de una manera tal y tan larga que la condena se cumplía antes de que se terminara el túnel, ¿no? Y la vida más bien se acababa antes de que el túnel pudiera existir. Pero lo que voy es que Dios nos ha permitido ver que podemos estar así en lo más profundo, sumidos en la peor condición. Él tiene el poder para sacarnos de esas prisiones de oscuridad y traernos a la luz, y darnos entonces la oportunidad no solamente de experimentar la libertad de lo que estábamos hablando hace un momento, sino de poder vivir esta vida nueva con todo entendimiento, con toda claridad, porque esto es lo más maravilloso de la vida en Cristo. No es una vida de temores, de esclavitud. Por eso lo estoy mencionando, porque hemos visto a algunos hermanos que por las enseñanzas que reciben, por la forma en que les es planteado el Evangelio, o lo que parece ser, más bien los llenan de temores, ¿no? En vez de llevarlos a tener la certeza, la seguridad de la obra preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, en realidad los han llevado a tener muchos temores, de que pudiera pasarles esto, pudiera pasarles aquello, ya sea que si fallan en alguna cosa, pues ya prácticamente se les viene el cielo encima, y si no caminan de una determinada manera, los demonios los pueden hacer pedazos, y su casa vaya a convertirse en una cueva de demonios y cosas así, porque ha sido espantoso encontrar tantos casos de hermanos que por la mala enseñanza han sido de veras puestos nuevamente en prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Porque no les están diciendo la verdad. La verdad está absolutamente ligada a la luz, a la claridad, a la realidad. Y entonces, por eso, una de las cosas que uno puede agradecer y con todo nuestro ser es como el Señor nos da la bendición de experimentar eso, que al darnos a conocer el camino, es un camino glorioso. Bien, volviendo al 49. Dice en el versículo 8: así dijo Dios, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas.
Si ustedes recuerdan el mensaje de Juan el Bautista, su tarea estaba ligada precisamente a eso, a estas últimas sentencias que están aquí, que como todo monte sería bajado y todo valle sería levantado, para que ahora sí que fuera una planicie. ¿Con qué propósito? Precisamente de que no haya nada que nos haga tropezar. El camino del Señor no es un camino de tropiezos, es un camino de libertad, es un camino de plenitud, es un camino de victoria. Y entonces, por eso, todo lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer es para ello. De ahí que cuando nosotros le hacemos caso, es decir, le prestamos atención, recibimos la palabra, la ponemos en práctica, vamos a descubrir eso. Porque cuando la gente empieza a decir, es que es muy difícil el camino del Señor, pues uno tiene que decirle, a ver, dime exactamente por dónde andas, ¿no? Es como cuando van a visitarle a uno y le hablan y le dicen, es que no voy con tu casa. Pero a ver, ¿cómo veniste? ¿Dónde andas? Y ya cuando nos platican que andan allá por Ciudad Juárez, le decimos, no, estábamos hacia el sur de la ciudad. Pero hablando de que si no seguimos al Señor en todo lo que el Señor nos habla, pues ya no creo que nos vamos a perder, vamos a dejar de mirar lo que el Señor dejó como una huella, y que el camino es perfectamente listo, o sea, perfecto, listo para que andemos en él, para que caminemos en él. Y Él ha allanado las diferencias. Esto es lo que desea que nosotros entendamos. Por eso, cuando, como lo dice aquí en esto que estábamos leyendo, digan a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, es porque está preparado todo. Y algo muy importante, que es lo que se añade aquí. Nuestro Señor Jesús es nuestro buen pastor. En otras palabras, no nada más es que pues estábamos mal, necesitábamos otra oportunidad y Dios nos las da y nos deja bajo las mismas circunstancias. ¿Qué iba a suceder? Que íbamos a volver a lo mismo. Por eso no nos ha dejado solos, nos ha dado a Jesús como nuestro buen pastor. Y de ahí que al atender a su voz, al seguir sus indicaciones, al ir tras de Él, pues vamos a descubrir cómo el camino realmente es sencillo. Y como Jesús lo dijo, hablando en contra de quienes quieren ponerle un peso extra a esta situación, Él dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. De tal manera que estamos capacitados para llevarlo a cabo. Y insisto, tanto como le hagamos caso, nosotros vamos a descubrir qué sencillo es caminar con el Señor, qué posible es, porque lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Y entonces vamos descubriendo que todas las experiencias que Dios nos da, Él las usa para nuestro bien, las usa para nuestro crecimiento, para nuestra formación, para que maduremos, para que nos fortalezcamos en Él. Y que por eso al llamar a los presos a salir y a los que están en tinieblas que se muestren, es porque no hay nada que temer. Él está por nosotros, y entonces Él va a estar apacentándonos, Él va a estar mirando por que podamos seguir este camino, nos va a fortalecer de tal manera que por eso aún ni el sol ni el calor nos van a agotar, nos van a agobiar. Podemos seguir, podemos alcanzar la meta y ver cómo lo que nuestro Padre Celestial le encomendó es así de real. Regresándonos en el capítulo 49, dice en el versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel.
también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo posterior de la tierra, que es lo que leíamos allí en Hechos 13. Quise que vieran esto porque, como Jesús lo hizo saber a sus apóstoles y discípulos, era necesario que primero se les hablara a los judíos, a las ovejas perdidas de Israel, porque su tarea fue venir a los suyos y hablarles acerca de esa salvación. Y entonces, por eso dice, poco es que te dediques solamente a esa tarea, ¿no? Que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Si esa tarea, que evidentemente aún los mismos apóstoles no habían entendido, hubiera quedado limitada a ir a las ovejas perdidas de Israel, pues ninguno de nosotros tendría oportunidad de ser salvo. Gracias a Dios que en el plan perfecto del Señor estaba sí empezar por ahí, y con toda la visión de que Israel viniera a ser lo que Dios lo había llamado a hacer. Y entonces sabemos que no todos respondieron, pero sí hubo un remanente que estuvo allí como parte de la iglesia. Por eso podemos entender que todos los primeros creyentes, todos los que están mencionados en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, pues eran judíos o israelitas, para decirlo de una manera más clara. Ya, como lo veíamos allí en el capítulo 10 de Hechos, fue en casa de Cornelio donde empiezan los gentiles prácticamente a recibir el mensaje del Evangelio. Posteriormente, a través de los varones ciprios y sirenenses, pero descendientes de israelitas, que llegan a Antioquía de Siria y le predican tanto a judíos como a gentiles, Dios empieza a alcanzar a los gentiles. Y vamos a decir, pues a partir del capítulo 13, encontramos que principalmente Pablo y Bernabé son enviados ya a trabajar entre los gentiles o gentes, las demás gentes o pueblos. Y este evangelio ha llegado hasta nosotros. Pero aquí lo que quiero que vean conmigo es cómo nuestro Señor Jesucristo, con toda fidelidad al llamado de parte de nuestro Padre, Él estuvo ahora sí que dentro de su área de trabajo, Galilea y Judea. Tuvo su momento para ir a Gadara, tuvo su momento para ir hacia Tiro y Sidón, pero en sí su trabajo principal fue. Pero preparó a los apóstoles para que ellos fueran hasta lo último de la tierra. Claro, ellos lo entendieron nada más con puro judío, pero el Señor en realidad estaba considerándonos a todos. Y es por eso que nosotros necesitamos valorar este amor de Dios, lo que Él dispuso para que todos nosotros pudiéramos participar de ello, y que entonces pudiéramos ser de la gente que, respondiendo a esa obra de Dios, seamos de los que han salido de la esclavitud, de las tinieblas, que Dios ha alumbrado nuestro entendimiento y que nos permite ver cómo en lo que Dios ha preparado no solamente nos tiene un camino, sino tiene un maravilloso pastor para nosotros, para llevarnos paso a paso por este camino hasta alcanzar la gloria. Y de ahí que al ser agradecidos con toda la obra que el Señor está haciendo, podamos entonces apreciar cómo nuestro Señor Jesús fue fiel y que no perdió de vista para qué lo había llamado el Señor y cómo es que Él tenía no solamente alcance para unos pocos allí en Israel, sino realmente para todo el mundo. Él ha venido a ser el Salvador nuestro. Podemos decir que debido a la actitud del pueblo de Israel, pues fueron los menos entre ellos los que han conocido de la palabra a través de los años,
o de los siglos, y ahora lo que estamos esperando es que se cumplan otras tantas palabras que están aquí, donde el Señor avisa, nos hace saber de cómo viene esta restauración para el pueblo de Israel, y que vamos a ver que a causa de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo esto que está anunciado va a tener su efecto sobre toda la nación. Cuando yo pienso en esto, y sobre todo cuando ha tenido uno la oportunidad de estar leyendo la historia del Israel actual, pues no deja de provocarnos mucha alegría ver cómo se han estado cumpliendo tantas cosas con respecto a ellos. Pero sin duda lo que más espera uno es poder ver al pueblo de Israel glorificando el nombre de Jesús y reconociéndolo como su Mesías, porque eso no tiene comparación. Pensar en ese momento, en una situación de ese tipo, para uno es glorioso, habiendo ya conocido al Señor, pero algo que viene a ser muy necesario tener presente. Hemos tenido el privilegio de conocer a Jesús, de conocer a quien quiso venir como hombre, el que quiso dar su vida, el que quiso dejar su trono de gloria para hacernos partícipes de todo lo que es su reino, al que no tuvo ningún sesgo de egoísmo, siendo el heredero del reino, como para hacernos coherederos con él del mismo reino. Y que entonces, cuando uno piensa en ese amor tan maravilloso que Jesús ha tenido para con nosotros, que lo llevó a la cruz y que lo llevó a que estando allí pues abandonado, negado, traicionado, Él se mantuviera fiel, pensando en nuestra salvación y no dando lugar al pecado de ninguna forma, a fin de que nosotros pudiéramos participar de esto. Y como lo hemos señalado en otros estudios, nos es necesario valorar esto, porque nosotros por cualquier cosita ya estamos tirando el arma. Y lo peor es que ya muchos ya nunca la han encontrado, ¿verdad? Por eso no tocan. Y entonces, hablando de cómo es que hemos estado pues tan quejumbrosos, que nos quejamos de todo, en vez de estar agradecidos, ¿no? Porque, como he tenido la oportunidad de señalarlo no una sino varias veces, ya el hecho de que cuando uno se detiene a considerar pues que debió haber muerto hace tiempo por todas las necesidades en las que uno ha estado involucrado, y que Dios todavía nos permite vivir, y que además de eso nos ha dado la oportunidad de conocer a Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, de tener vida eterna, eso es ganancia. Esto es algo que no tiene precio, que no tiene comparación, es invaluable lo que Dios nos ha dado. Así de que si además de todo eso nos bendice con todas las bendiciones que el Señor quiera añadir a nuestra vida, bueno, todo eso pues ya es añadidura, como Jesús lo dijo, ¿no? A diferencia de nosotros, que estamos quejándonos por las añadiduras que creemos que deben haber llegado, que no han llegado, que Dios sabe por qué no, y perdemos de vista lo eterno. Y entonces toda esta obra de la que estamos hablando, que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, para que nosotros pudiéramos, en primer lugar, participar del nuevo pacto, de tener la luz de Dios, de vivir la libertad gloriosa que el Señor nos ofrece, libres de esclavitudes y prisiones, de oscuridad, y que por la gracia del Señor encontramos que no estamos solos en este camino, sino Él está con nosotros y viendo y cuidando de nosotros, y que pasamos por alto todo eso para quejarnos por el callo en el pie, ¿no? Pues evidentemente
no nos hemos detenido a valorar las cosas. Algo importantísimo, el libro de los Salmos está lleno de esto que les voy a decir, de un llamado a nosotros a alabar a Dios. Por eso no es extraño que se llame el libro de los Salmos o de las alabanzas, que no solamente contiene ese tipo de cantos, pero Dios nos llama a eso. ¿Por qué? Porque la alabanza es un reconocimiento a Dios en todas sus obras, en toda su grandeza, en toda su paciencia, en toda su misericordia, en todo su amor. Y entonces, si algo necesitamos, es entender por qué Dios nos alcanzó para ser un pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y que entonces, ¿cómo voy a alabar la gloria de su gracia si ni siquiera la tengo presente? De ahí que al considerar esta tarea que nuestro Padre Celestial le asignó a nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo ejecutó de una manera plena a favor nuestro, pues entonces creo que necesitamos avergonzarnos de haber sido tan descuidados, ingratos, quejumbrosos, para cambiar nuestro lenguaje por un lenguaje de alabanza, de gratitud, un lenguaje de tributo a nuestro buen Padre Celestial, que ha llenado nuestra vida de esperanza, de amor, de gozo, de paz, de bendición. Y entonces poder mirar otra vez a todo esto y poder agradecerle al Señor que vivimos la esperanza de que si ya podemos aquí tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y que ya hemos podido experimentar ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y podemos gozarnos día tras día en el Señor y vivir esa vida bienaventurada, plena, pues dice que todo lo que aquí podamos padecer no es de comparar con la gloria venidera. Así de que, mis queridos hermanos, tenemos la oportunidad de creerle al Señor, aceptar, recibir su luz, su libertad, su vida, o seguir atrapados en nuestras ideas, nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, y pensando que las cosas debieran ser diferentes. Yo creo que Dios nos ha llamado, como lo dice allí en Romanos 8, a que creyendo en Él actuemos como lo que somos en Cristo, más que vencedores, hijos de Dios, y una expresión de su gloria sobre la tierra. Y la gente que está a nuestro alrededor, la única oportunidad que tiene para saber del gran Dios que es nuestro Dios es a través de nosotros. Así de que entonces tomemos muy en cuenta esto para vivir esa vida plena en el Señor. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Tienen algo que quisieran preguntar o comentar? Bueno, considerando esto que comentabas de esta queja a veces de que la vida en Cristo es difícil, ¿no? Caminar con el Señor es difícil. Pero cuando ya leímos todo esto. Pero creo que hemos podido ver que cuando hay esta situación de queja ha sido porque se ha querido estar con un pie en el mundo, caminando según la carne, y otro con el Señor. Entonces se ha querido mezclar estas dos cosas y lógicamente es difícil porque no se puede, no podemos compaginar eso, ¿no? O sea, realmente Jesús lo dijo, que no podemos servir a dos amos al mismo tiempo, porque pues vamos a quedar mal con alguno de ellos. Entonces seguramente en este caso es con el Señor, ¿no? Así es. Vamos a quedar mal, y con el mundo pues tampoco hacemos muy bien. Entonces Dios, el llamado del Señor es a que nos definamos, ¿no? Entonces caminamos con el Señor y vemos que en verdad sí, el camino es sencillo,
cargas ligeras, ¿no? Y podemos vivir en esa plenitud y felices en el Señor, ¿no? Satisfechos, llenos, plenos. Sí. Si decidimos hacerlo así. Y le decía no hace mucho uno de nuestros hermanos que viendo ahora sí que mi momento, dice, bueno, es que pues como a usted las cosas le salen bien. Y dije, eso es tanto como ignorar que he tenido que recorrer toda una senda. Y si puedo hablar precisamente de todas estas cosas, es porque por la gracia de Dios el Señor me ha permitido enfrentarme a ello, de cómo es que sí podemos darle tanto lugar a todo eso. Dije, pero hemos llegado no solamente a estar sin dinero, sino con deudas y con los bancos, y entonces tener la presión sobre nosotros de pagar, y que si no pagamos, pues además las deudas van aumentando por los intereses, y llegar al momento en que pues ni siquiera, vamos a decir, una casa propia, así de que pensar en que de no poder intervenir el Señor, de no hacer algo el Señor, pues termino en la calle, ¿no? Y no solamente en el asunto de uno en lo personal, sino la familia. Y le agradezco a Dios haber vivido eso y haber podido estar allí creyéndole al Señor, rendido a Él y descubriendo que en su perfecto tiempo el Señor resuelve las cosas y de una manera increíble, maravillosa, porque nosotros tendemos mucho, como lo he mencionado en otras ocasiones, a buscar esas respuestas muy horizontales, y por más que miramos alrededor, no encontramos una posible respuesta. Pero por eso ha sido interesante pensar en el momento en que Dios le da esa palabra a Jeremías, que está en el capítulo 33. Él estaba en el pozo, así de que no tenía mucho caso mirar alrededor la pared del pozo estaba muy cercana. Lo mejor era mirar hacia arriba, y fue cuando Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y lo sacaron del pozo. Y una de las cosas que mucho me ha llamado la atención es que Dios intervino para que todos los días le dieran su pan. Y la ciudad estaba en una situación precaria, pero Dios movió todas las cosas. Aún el rey Ezequías dio la orden de que a él se le diera su alimento diario, siendo que era el principal, que molesto por todo lo que se le ocurría profetizar a Jeremías. Qué ocurrencia de decir que iban a ganar los babilonios, los caldeos. Vamos. Y él se mantuvo fiel al Señor, viviendo esas cosas, y uno sabe que así es, y por eso le agradecen a Dios mirar hacia arriba, hablar con Él y poder entender lo que dice el Salmo 121. ¿De dónde viene mi socorro? Pues mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces todo eso es lo que Dios nos permite conocer y descubrir cuando nosotros atendemos a su voz, ¿no? Y caminamos en pos de Él. Así es. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar, añadir, hermanos? Sí, Martín. El amor de Él, lo explicaba Dios, que Dios dio a su Hijo, y Jesucristo, desprendiéndose de todo ahora sí que de su divinidad, Él se desprendió por amor a nosotros también.
Así es. Sí, sí, porque Él vino como hombre. Por eso dice claramente la palabra, no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No hubiera podido morir si no hubiera sido un hombre como nosotros. No hubiera podido ser tentado si no estaba en carne y sangre. Así de que por eso fue necesario que Él participara de carne y sangre como todos nosotros. Y lo hizo por amor a nosotros, absolutamente. Muy bien. Nada más. Demos gracias. Señor bendito, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, obrando tan precioso y eficazmente en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, el poder reunirnos como hijos tuyos, como pueblo tuyo, como iglesia, miembros los unos de los otros. Y te agradecemos, Señor, el poder tener este tiempo para considerar tu palabra. Gracias por tu enseñanza y gracias sobre todo por recordarnos lo que tú has preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para nuestra salvación, y que todo esto fue realizado por nuestro Señor Jesucristo, a fin de satisfacer tu justicia y darnos a nosotros la oportunidad de vivir una vida nueva, eterna, plena, maravillosa. Y Dios, aquí estamos, deseando que esto se convierta en una realidad absoluta. No queremos solamente tener ligeras probadas de lo que es esta vida. Anhelamos realmente caminar día tras día en esa gracia tuya y para honra y gloria de tu santo nombre. Dios, anhelamos ver cómo tu poder se manifiesta en nosotros, cómo tu Espíritu nos guía paso a paso por esta senda de vida eterna, y cómo nuestra vida es útil en tus manos y da fruto para honra y gloria tuya. Dios, anhelamos de veras en todas las cosas ser una expresión de tu vida, de tu santidad, de tu justicia. Y aquí estamos, sabiendo que de nosotros mismos no podemos, pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso venimos a ti, y es en el nombre de Jesús que te pedimos que tú nos lleves a vivir día tras día en esa victoria que Jesús ganó para nosotros, en esa vida santa, en esa vida pura, en esa vida de servicio, de amor, de perdón, de misericordia. Queremos hacerlo día tras día, Señor, momento a momento. Y Dios, bendice aquí a cada uno de mis hermanos y llévanos como un pueblo tuyo a vivir tu palabra en todas las cosas. Bendice a nuestra hermana Elcita, la de gracia junto con Nora para todo ese cuidado del papá, y que, Señor, tú guíes todas las cosas y se cumpla tu perfecto plan. Aún dales gracias acerca de poder conseguir a la persona o personas que les auxilien en esta tarea. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Seguir orando por Diana. Ayer hablé con ella, pero se duele todavía mucho su pie y me estaba hablando de lo de la célula. Entonces lo citaron a las 4 y ya luego le hablé. Pero dice que había mucha gente, no se pudo esperar, y en la noche se quitó la célula porque dice que ya no la aguanta. Entonces pues yo platiqué un poco con ella, pero por rogarle al Señor que no fue su propósito en todas